Hola a todos. En el presente video vamos a hablar del camino hacia una modalidad de reprimarización modernizada en la historia económica del Ecuador, tomando como referencia el libro de Alberto Acosta titulado Breve Historia Económica del Ecuador. A inicios de los años 80 se produjo una globalización del modelo neoliberal alrededor del mundo, cuya ideología no solo atendía a una teoría económica, sino que se transformó en un pensamiento único, que tuvo como resultado un ajuste estructural global del cual Ecuador no estuvo exento. Dentro de este proceso de ajuste neoliberal aparece un recetario de medidas ortodoxas que fue dada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de crédito, el cual fue conocido como el Consenso de Washington. Pero, ¿cuáles fueron los alcances que tuvo el Consenso de Washington? Este consenso reunió un compendio de componentes que no solo se basaban en medidas monetarias a corto plazo, sino que este recopilado era parte de una estrategia global para restaurar la economía por medio del sistema capitalista. Su objetivo era establecer un entorno apropiado para que los países subdesarrollados formaran parte de la nueva División Internacional del Trabajo, proceso conocido como la globalización. En Ecuador, al igual que muchos otros países, se avino al funcionamiento de la economía internacional, donde aceptó la reprimarización de la economía en busca de hacer competitiva la mano de obra nacional, lo cual fue un fracaso, provocando la crisis que se vive desde los años 80. Los primeros pasos del ajuste neoliberal. Tras la caída del precio del petróleo en 1981, las inundaciones producto del fenómeno del Niño en 1982 a 1983 y por problemas estructurales internos y externos, Ecuador empezó a sentir el impacto de los problemas económicos internacionales. Es en la administración de Osvaldo Hurtado donde empieza la marcha de los ajustes y desajustes neoliberales. En 1983, Ecuador se suscribe a una decena de cartas de intención con el FMI, y también es financiado en diversas ocasiones por el Banco Mundial, que forzaron mediante sus préstamos un ajuste estructural neoliberal, siendo este un proceso conflictivo. Rasgos sobresalientes del ajuste tortuoso. El gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea se caracterizó por la falta de democracia al tomar decisiones sobre políticas de ajuste económico. Se dio la sucretización de la deuda externa, por lo que en 1983 casi la totalidad de la deuda externa del sector privado pasó a ser deuda del sector público. En el gobierno de León Febres Cordero, para 1986, la economía se vio afectada por la masiva caída del precio del petróleo y en 1987 los problemas aumentan con el terremoto. Para 1988 la inflación crecía y la situación de pobreza aumentaba. El gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, quien tras el logro del equilibrio macroeconómico se convirtió casi en un sustituto del desarrollo económico y social. Luego de estos gobiernos vino la arremetida neoliberal. En el gobierno de Sixto Durán Ballén se incrementaron los precios del petróleo. Luego, con Abdalá Bucaram, se incrementaron las tarifas de los servicios públicos, se eliminó el subsidio al gas doméstico, entre otras medidas. Por su parte, Fabián Alarcón, al congeniarse con el FMI, generó mayor endeudamiento interno y externo. En la presidencia de Yamil Maguad se dio paso a la bancocracia, se dio un déficit del PIB y el aumento del IVA del 10% al 12%. En el gobierno de Gustavo Noboa, tras el respaldo del FMI, se introdujo dentro de su marco legal la ley fundamental para la transformación económica del Ecuador. Causas y características de la crisis del terno siglo. Para 1999, el PIB medido en dólares cayó hasta el 31%, produciéndose el incremento de la pobreza y la emigración de muchas personas. De esta forma, las causas que dieron origen a la crisis económica, que tienen origen exógeno, fueron el fenómeno del Niño, la crisis financiera internacional y la caída del precio del petróleo. En las causas endógenas, destacamos la debilidad del mercado interno, un sistema de producción atrasado, mal manejo administrativo del Estado, corrupción y respeto a la Constitución, desempleo, ineficiencias en el sector privado, entre otros aspectos.
Principales resultados del ajuste neoliberal. Entre los resultados que se obtuvieron del ajuste en el Ecuador, podemos destacar que este proceso impulsó la consolidación del mercado en el manejo de la economía, promovió la producción primaria con un deterioro de la industria manufacturera, se registró una reconcentración del ingreso y la riqueza, disminución de las inversiones sociales, crecimiento económico inestable y débil, la existencia del paternalismo, rentismo, corrupción y autoritarismo. En definitiva, el proceso de ajuste que experimentó Ecuador tuvo un carácter tortuoso que se desató en un inicio por la crisis de la deuda y que fue adquiriendo complejidad con el pasar del tiempo.